Bueno, pues dando continuidad al temario, el día de hoy les voy a presentar la clase de cuidados paliativos. Bueno, dentro de los objetivos de la siguiente clase, lo primero va a ser definir qué son los cuidados paliativos. Hay que también explicar qué pacientes los van a llegar a requerir, cómo se llevan a cabo sus cuidados paliativos, quiénes van a intervenir en este proceso, ver también sobre los cuidados relacionados tanto al paciente, familiares y personal de salud involucrado. También qué herramientas nos van a ayudar a decidir el momento óptimo de tener las intervenciones que llegan a prolongar la vida. Y también, no menos importante, pues saber qué hacer después de la muerte, ¿no? Tanto para los familiares como para el personal médico involucrado. Bueno, primero como introducción, mencionar que el término paliativo deriva del latín pallium, que significa capa o manto. Esto igual tiene una cierta connotación histórica, ya que en la antigua Roma se mencionaba pues para cubrir a los enfermos cuando la medicina ya no podía ayudar, ¿no? Es un dato igual que hay que tomar en consideración respecto a la terminología. También hay que tomar en cuenta cuál es el rol del intensivista pediatra pues en la terapia intensiva, ¿no? Y que esto tiene relación pues con el cuidado de niños con enfermedades graves, ¿no? Que muchas de estas pues llegan a limitar la calidad de vida y en algunos de estos pacientes pues llegan a tener desenlaces fatales. Es importante mencionar que también pues ha ocurrido una disminución en general de la mortalidad. Esto más o menos llevado a cabo en las últimas 2 décadas y se menciona que inclusive ha llegado a una cifra de disminuir hasta la mitad de los pacientes que antes se morían. Y esto pues con gran relación con la cuestión de los avances médicos y tecnológicos que tenemos en la actualidad. También es importante mencionar que este aumento en la sobrevida pues también nos lleva y nos acarrea mayor cantidad de niños que van a llegar a vivir con condiciones crónicas y limitantes y muchas de las cuales van a llegar a depender de alguna terapia o terapéutica este, de intervención tecnológica, ¿no? Como puede ser el uso de respiradores, por mencionar un ejemplo común, que pueden llegar a, inclusive hasta llegarse a utilizar en casa, ¿no? Eh, Igual lo mismo que mencionamos, en estos niños con enfermedades crónicas y complejas que pues, representan una población en aumento. También hay que considerar que en cada una de las intervenciones que realice el intensivista hay que valorar la trayectoria de la enfermedad actual del paciente, pues la calidad de vida, también la carga de los síntomas que pueden llegar a presentarse y pues obviamente las preferencias de la familia, ¿no? Durante cada admisión que tenemos que también considerar. Es importante también, bueno, como les mencionaba, es importante considerar que el intensivista debe tener una serie de características eh, pues que le permitan llevar su trabajo de manera adecuada. Una de las principales características que debe tener un buen intensivista es la comunicación. Esto pues tanto con el paciente como los familiares de los pacientes, pues para poder dar tanto una explicación adecuada a la patología del paciente como igual pues ser capaz de dar también las malas noticias de manera óptima, ¿no? Para que genere la menor afectación a los familiares. También es importante que el intensivista pediatra sepa tomar decisiones compartidas. Esto quiere decir que el profesional de la salud debe tomar en cuenta a los familiares respecto al manejo que se le va a dar a su familiar o al paciente específicamente, ¿no? Entonces es importante que aunado a la buena comunicación que tenga el profesional de la salud, también pueda tener la capacidad de hablar con los familiares para pues decidir qué es lo mejor para el paciente, ¿no? En este caso, pues para la mayoría de los casos, para los hijos de los pacientes que ingresan con nosotros. También debe conocer la limitación de las intervenciones de manera adecuada, es decir, qué pacientes se van a llegar a beneficiar de la terapia, hasta qué momento decidir que las intervenciones extras ya no nos van a dar un beneficio eh, significativo y al contrario pudieran llegar a generar molestia
o prolongar una agonía en el paciente. Entonces es una característica que también tenemos que tomar en cuenta. Y por último, y no menos importante, también el manejo del dolor y los síntomas relacionados que pudieran llegar a presentarse en el paciente, ¿no? Bueno, también es importante mencionar y tomar en cuenta que a pesar de las medidas que se implementen en el paciente, es esperable que del 5 al 40% de estos no sobreviva. Se menciona que, sobre todo en el caso de Estados Unidos, la mayoría de las veces en las que ocurre una muerte está más relacionado con una decisión de limitar o descontinuar las intervenciones que mantienen la vida más que se lleve a cabo por intentos fallidos de resucitación, ¿no? Hasta que ocurran de manera continua. En un estudio en Estados Unidos también, tipo prospectivo, se analizó las principales causas de muerte. Dentro de estas, el 70% ocurrieron después de mantener o retirar un tratamiento que mantenía la vida. El 16% ocurrió después de una muerte cerebral y el 14% solamente fue después de intentos fallidos de resucitación, ¿no? Que es lo que les mencionaba previamente. También en este estudio se revelaron dos distintos perfiles, ¿no? Donde los dividían ellos en aquellos pacientes que llegaba a la muerte en los primeros 7 días tras la admisión hospitalaria o la admisión a la terapia, y otro grupo donde la muerte llegaba a ocurrir dentro de una estancia intrahospitalaria más larga. Se mencionaba que dentro del primer grupo, el que moría dentro de la primera semana era más probable que fuera un paciente previamente sano, y el segundo paciente, igual siguiendo la misma línea de pensamiento, que tuviera algunas condiciones preexistentes, ¿no? Pues son pacientes que estaban más propensos a llegar a algún escenario donde hubiera una orden de no resucitar y que llegaran a morir en un contexto donde pues fuera secundario al retiro de la tecnología o de las terapias invasivas que mantuvieran la vida, ¿no? Eh, en este en este rubro en particular es importante y te hace hincapié el libro que también es necesario no dar un tiempo exacto en el que pueda llegar a ocurrir la muerte del paciente desde el retiro de las terapias o la decisión de limitar las terapias que prolongan la vida. Pues esto pues, para no generar falsas esperanzas en los familiares y porque pues a ciencia cierta no, en la mayoría de los casos no se va a saber en qué momento va a ocurrir el deceso o la muerte ya de manera definitiva, ¿no? También es importante en pacientes que tengan un mal pronóstico o que tengan una posibilidad de que, de que el desenlace vaya a ser fatal, también se pudiera llegar a considerar junto con los familiares la posibilidad de dar al paciente de alta a un servicio, dícese una sala general, donde ellos pudieran compartir mayor tiempo con el familiar o en su defecto mandarlo a su casa. Este, Esto tiene que ver y va a tener que tomarse en consideración muchas cuestiones. Una de ellas, pues la cuestión de los familiares, ¿no? Que sea una decisión que en parte tomada por ellos. La otra cuestión es que muchos familiares están o que sienten la necesidad de que el paciente esté en una unidad hospitalaria por la cuestión de no sentirse capaces de dar los cuidados, ¿no? Que requieran. Y la otra, pues, es la cuestión de las terapias médicas, ¿no? Que ya tiene que ver con el uso de tecnología en la terapia. Pacientes que a lo mejor requieran monitoreo avanzado, que requieran un ventilador mecánico que a lo mejor el paciente o los familiares no lo pueden ofrecer en su domicilio, pues son cosas que nos van a limitar, ¿no? Para que el paciente no se pueda dar dado de alta con familiares y digamos que no reciba el confort que requiera. Bueno, aquí también mencionar, que es un dato también sacado del artículo que viene abajo, que los padecimientos aislados por sí solos como una neumonía grave pudieran llegar a provocar la muerte hasta en un 40% de los casos. Es importante considerar, y es algo muy común en la terapia intensiva, la presencia de fallas orgánicas. Se menciona, por dar un porcentaje, que por cada aparato o sistema en el cual hay una falla, la mortalidad puede incrementar hasta un 20% y pues de manera exponencial, pues esto será hasta de un 80% cuando fallan más de 4 sistemas.
Bueno, en esta diapositiva les pongo las medidas de soporte vital, que según la Academia Americana de Medicina Crítica, las divide en estas 7, que incluyen la reanimación cardiopulmonar, la desfibrilación, la asistencia mecánica ventilatoria, el uso de vasopresores, la diálisis, el marcapasos cardíaco y la nutrición artificial. Esto es importante sobre todo para la cuestión de explicarle a los familiares qué es lo que pudiera llegar a brindarse en la terapia, que son medidas que pudieran llegar a preservar la vida. Se menciona que existen inclusive folletos en la página de la Sociedad de Cuidados Críticos Pediátricos, que pueden ayudar a la toma de decisiones de los familiares de una manera más informada, ¿no? Digamos que les dan una explicación un poco más digerible de qué consisten estas terapias, y una vez que ellos entiendan en qué consisten estas terapias, es más fácil que ellos aporten o puedan ayudarnos a tomar decisiones respecto al cuidado y los manejos que se van a brindar a un paciente que pudiera estar en una situación de alguna enfermedad crónica o grave que pudiera llevar a la muerte. Bueno, y aquí, pues no menos importante, igual me pareció oportuno mencionar los niveles de prioridad de atención en la terapia intensiva. Igual, pues ya recordamos que se dividen en 4 y pues de cierta manera nos van a ayudar pues, a tomar una decisión de qué pacientes se pudieran llegar a beneficiar de la terapia y pues cuáles por ciertas circunstancias que ahorita voy a mencionar no. Por ejemplo, en el caso de la prioridad uno, son pacientes críticos que requieren ventilación mecánica y aminas vasopresoras, ¿no? Por mencionar eh, motivo de ingreso más común. Y pues en estos tipos de pacientes no hay un límite en la intervención de lo que se tiene que realizar, ¿no? Es un paciente que sin duda alguna debe de ingresar a la terapia intensiva. La prioridad 2 son pacientes inestables que requieren monitoreo intensivo con posibilidad de intervenciones de urgencia. Igual aquí también se pueden incluir patologías crónicas que desarrollan una enfermedad médica o quirúrgica grave que requieren también el ingreso a la terapia intensiva. En la prioridad 3 son pacientes inestables con poca posibilidad de sobrevivir, pero que pueden requerir soporte especializado. En este tipo de pacientes sí es importante definir los límites de apoyo, ¿no? Hasta dónde se va a llegar respecto a lo que le vamos a poder brindar al paciente, ¿no? Y en la prioridad 4 ya es un paciente que no es apropiado para la atención en UCI, que puede ser por dos circunstancias, ya sea que estén muy estables para tanto beneficio o que estén muy enfermos o en estadios terminales que no haya pues, mucho que ofrecerles, ¿no? Bueno, otro punto a tratar es la comunicación, que ya lo habíamos mencionado. Sobre todo en Estados Unidos y en ciertos países, se tiene un poquito más de cultura en la cuestión de la comunicación en un tipo de llevarlo a cabo en una especie de reunión familiar, se les llama. En estos casos, los miembros del equipo médico se sientan con la familia paciente en un entorno pues, que es lejos de la cama o del entorno dentro de la terapia y se disponen a discutir pues, acerca de los cuidados del familiar o del paciente, ¿no? Normalmente este tipo de reuniones son organizadas por el equipo médico para poder facilitar las conversaciones difíciles, ¿no? Que pueden incluir las malas noticias, discutir puntos acerca de los objetivos del cuidado y pues valorar las preferencias de los familiares respecto al final de la vida, ¿no? Cómo es su percepción de esto y cuáles son sus deseos. En este caso es importante mencionar que debe de haber una excelente comunicación pues, de manera bilateral. Inclusive se llega a mencionar que muchos familiares le llegan a dar más peso a las habilidades para comunicarse del médico tratante que inclusive sus habilidades clínicas, ¿no? Y pues tener una falla en este tipo de comunicación nos da un riesgo a que los familiares, en caso de que haya un mal desenlace, pues presenten ansiedad, depresión y estrés postraumático, ¿no? Digamos que favorecer un poco más eso por la forma en como nosotros les comunicamos las noticias, ¿no? A pesar de que esto está bien estudiado, se menciona que la comunicación dentro, bueno, tanto del personal médico hacia los familiares sigue siendo subóptima. Se menciona que en un estudio también el 70% de los familiares pues llegaron a dar críticas constructivas al personal de salud.
principalmente sobre cómo les fue dada la información. La principal queja era la disponibilidad y pues la atención que se le brindó según sus necesidades o lo que ellos percibían. Otra de las cuestiones que se mencionan, que ellos también pues lo dieron como una crítica constructiva, fue la cuestión de la honestidad. El hecho de que en su percepción los médicos retuvieran información, que usaran lenguaje muy complejo, el cual no alcanzaban a entender, el ritmo o pues el tiempo de entrega de la información y pues el proveer también falsa esperanza, el tipo de lenguaje corporal utilizado y pues las condiciones más que nada de la sensibilidad y el tipo de afecto o empatía que se les dio durante la entrega de las malas noticias, ¿no? Respecto a las que les mencionaba hace rato de la cuestión de la toma de decisiones, pues se han analizado varios modelos, ¿no? En la forma en cómo esto ocurre. En este caso, pues les menciono tres principales. Uno sería primero el modelo de autonomía. En este tipo de modelos se menciona que la responsabilidad de las decisiones médicas va a recaer directamente en el paciente, o si no es el paciente, pues en el caso de nosotros que vemos pacientes pediátricos, en un sustituto adecuado. Otro tipo de modelo de toma de decisiones que se considera paternalista, que es en el cual los médicos tienen la autoridad, o el médico tiene autoridad para la toma de decisiones médicas, ¿no? Que es una forma en como los familiares también lo ven. Y hay un nuevo modelo que pues es el ideal, que pues es en el cual se lleva a cabo la toma de decisiones pues de manera compartida, ¿no? Tanto por el personal médico como por los familiares. Bueno, y también aprovechar el espacio para hablar digamos, las tres tipos de formas que se puede llevar a cabo la muerte, ¿no? O el proceso de morir. Eh, Dentro de estos tres términos, uno de los primeros a mencionar es la eutanasia, que es en donde se anticipa la muerte. Esto por lo general cuando se tiene una enfermedad que no tiene una cura, pues se menciona que esto lleva a menos días de vida y menor sufrimiento, pero también con el rubro de que pues es acabar la vida antes de tiempo, ¿no? Entonces sí, en muchos lugares esto pues todavía no está bien visto, está penado y pues es algo donde digamos que entra cierto conflicto ético en la cuestión de qué tanto el médico puede pues decidir o los familiares decidir en algún momento pues cesar la vida del paciente, ¿no? Otro término que sería como que lo más adecuado es la ortotanasia, que es el morir naturalmente, es decir, no realizar procedimientos para prolongar los días de vida, ¿no? O sea, morir en el momento adecuado. Y la distanasia, que sería todo lo contrario a la eutanasia, que es prolongar la muerte. Esto es llevar al paciente a una situación donde se genera una muerte lenta con sufrimiento y dolor y pues como comparándolo con todo lo contrario que mencionamos en el término del principio, más días de vida y más sufrimiento, ¿no? Que aquí es donde entra ese conflicto donde el médico y los familiares deben de decidir hasta qué momento si realmente se está obteniendo un beneficio de lo que se está realizando al paciente y hasta qué momento decir o considerar que ya es suficiente y pues ahora sí llegar a un punto donde se decida pues en algún momento pues poder retirar las intervenciones que solamente están prolongando la vida y la agonía, ¿no? Bueno, otro aspecto que me pareció interesante compartirles es la cuestión entre el equilibrio que el médico debe tener tanto en la cuestión de su profesionalidad, o sea, el ejercicio de su profesión tal cual, y la cuestión de su lado humanístico. Se menciona que no es algo extraño o ajeno a la realización del ejercicio de la medicina, que por alguna cuestión se enfoque más la atención en la cuestión de los aspectos técnicos, pero dejando completamente de lado el aspecto humanitario, ¿no? De que estamos tratando con un ser humano, tiene una familia, pues la cual vela por él, tiene condiciones sociales, condiciones de educación
que igual y tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Sin perder pues la parte profesional, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos de manera científica, lo que incluye pues el hecho de monitorizar al paciente, hacer las mediciones y las intervenciones adecuadas, o sea, no dejar de lado la parte técnica y no dejar tampoco de lado la parte humana, ¿no? Entonces hay que hacer y les pongo por eso ese gráfico que incluye pues los dos círculos. Tiene que haber un punto intermedio, ¿no? Un punto de equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Para tener a un profesional, pues, más completo y capacitado. Y a final de cuentas eso va a llevar digamos, una mejor relación con nuestros pacientes, y pues a la larga, pues eso, pues nos va a dar mejores resultados, ¿no? De manera general. Y pues todo esto sin caer en el clásico complejo de semidios que se llega a ver mucho en los profesionales de la salud, ¿no? No olvidar por qué hacemos las cosas y pues para quién estamos, ¿no? Para quién, pues que tratamos con vidas humanas principalmente. Bueno, existen protocolos también, pues ya establecidos para el dar malas noticias. Se menciona que pues todo intensivista debe tener la competencia de llevar a cabo la comunicación de información difícil y compleja, y pues esto se debe de aprender de manera temprana y que se debe de ir arraigando con el tiempo, ¿no? Debe de uno ir agarrando cierto grado de competencia para que cada vez sea más sencillo em, pues dar este tipo de noticias, ¿no? Digamos que cada quien va agarrando sus habilidades de comunicación, como todo, conforme más lo practica. El siguiente protocolo se llama Spikes, que es una mnemotecnia en inglés. Dentro de la S nos menciona preparar el entorno. En este caso, siempre se prefiere que el entorno sea lejos de la cuestión de la cama del paciente, del entorno de, de la terapia intensiva, ¿no? Tener un espacio especial para poder dar esas malas noticias. Eh, Primero se menciona que es importante ver la percepción del paciente, o sea, tener muy en cuenta qué es lo que él percibe de lo que nosotros estamos haciendo, y de los posibles alcances que vamos a tener con nuestras intervenciones, ¿no? Ya posteriormente, una invitación al diálogo, o sea, dejar que el familiar, eh, ahora sí que nos exprese, qué es lo que él siente, lo que él percibe, este, y pues tener un diálogo bilateral. Ya después en el conocimiento, que se refiere más que nada a la transmisión de la información, qué es lo que nosotros vamos a decirle de lo que está sucediendo su familiar, obviamente recordando que todo esto debe de darse de manera sencilla y digerible para el familiar o para el paciente. Posteriormente, pues dar cabida a la expresión de las emociones. Se menciona que si se llegan a presentar es mucho más válido, es mejor guardar silencio, y acompañar. Muchas veces es para los familiares difícil el hecho de afrontar una mala noticia, y pues simplemente el acompañamiento va a ayudar a que el momento pase, ¿no? No hay que inhibir esas emociones del paciente, ¿no? Si son muy desbordadas, pues habrá que recurrir a algún profesional extra que pueda apoyarnos en el control de esto, pero normalmente hay que dejar que el paciente se exprese, y en esos momentos lo más prudente es pues solamente acompañar, no aferrarse a querer seguir explicando algo, ¿no? En ese momento. Y posterior a esto, ya sería hacer un resumen general de todo lo que se platicó. Este, si llegara a necesitarse, o si ya estuviéramos pensando en alguna estrategia, a lo mejor un paciente que tiene un protocolo o que tiene un pronóstico, perdón,
ya de alguna enfermedad que probablemente no le vamos a poder ofrecer mucho ya con la terapéutica que tenemos, o llegamos a un límite en el cual el paciente ya no tiene una adecuada respuesta, pues ir planteando con ellos, ¿no? Qué alternativas, qué posibles desenlaces pudieran llegar a presentarse y en base a eso, que ellos también estén conscientes de lo que pudiera llegar a realizarse y en muchas ocasiones, pues de acuerdo, ¿no? Que si llegáramos a un límite donde ya no se pudiera ofrecer nada más, eh, o que el pronóstico fuera muy adverso, que ellos ya estuvieran, digamos, un poquito en el mismo canal que nosotros para, en caso de que se llegara a requerir, pues ya detener las intervenciones, ¿no? Digo, es algo que idealmente, como les comenté desde un inicio, se tiene que hacer de manera consensuada, ¿no? Pero por esto es importante pues, tener un protocolo de actuar en respecto a cómo vamos a dar esa mala noticia y pues más que nada teniendo esa práctica, ¿no? Y esa habilidad para que la comunicación cada vez sea más fluida. Ok, aquí el libro nos da recomendaciones de ciertas frases que deberíamos de evitar, que está muy comúnmente arraigada en el acervo de muchos intensivistas, ¿no? Una de ellas sería mencionar que se van a retirar los cuidados, que no se puede hacer nada más o que ya no hay esperanza, ¿no? Es importante recordar que los cuidados pues nunca se retiran completamente en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Siempre va a haber algo más que hacer, sobre todo para asegurar el confort, que son las partes que les pongo acá como palomita. Asegurar el confort, dar soporte, mantener la dignidad y pues dar un significado, ¿no? Es importante también dejar que los familiares mantengan la esperanza, ¿no? Digo, sin mentir o sin nosotros eh, dar posibilidades de un desenlace que no va a ser el que va a pasar, pero sí es importante no retirar eso, ¿no? Igual y nosotros dar la información como debe de ser, este, eh, aterrizarlos en un contexto realista, pero pues ahora sí que no nos toca esa parte, ¿no? No nos toca a nosotros quitarles la esperanza a los familiares, simplemente ser lo más claros con la información posible, ¿no? También pues mencionan que es importante que la información, como les digo, pues sea veraz en la cuestión de en la información pronóstica, aunque el pronóstico sea pobre, ¿no? Que eso ayuda mucho a los familiares también a asimilar la situación. Y menciona pues que esta información pues sea dada de la manera más sincera y compasional posible, ¿no? El eliminar estas frases que te recomienda el libro pues también ayuda a que los familiares no se sientan abandonados por el equipo médico. Y a pesar de que hay recomendaciones respecto a lo que se debe de hacer, siempre va a haber alguna situación donde es difícil saber cuáles son las palabras adecuadas o de qué manera proceder. Y igual que es lo que les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Esto es una frase que se menciona en el libro de Laine Meyer, que se refiere a estar presente, no perfecto, ¿no? Es una traducción del inglés, pero a lo que quiere decir es que muchas veces el simple hecho de que conectemos o que se conecte con los pacientes o el familiar en un nivel humano, siendo simplemente testigos de su sufrimiento, va a facilitar la colaboración continuada de estos, inclusive en situaciones difíciles, ¿no? Entonces, muchas veces, como les comentaba, no es necesario hablar de más, sino simplemente estar ahí, ¿no? Y los familiares de alguna manera lo van a valorar y agradecer. También es importante mencionar que una de las decisiones más difíciles de las que se va a enfrentar un intensivista es cuándo limitar las intervenciones, ¿no? Y esto llega a verse ejemplificado cuando ya digamos, llegamos a un punto donde un niño que podría estar muriendo ya, ya no llegamos a ofrecerle nada con todo el soporte tecnológico, ¿no? Esto incluye la ventilación tanto invasiva o no invasiva, el soporte circulatorio que damos, intervenciones quirúrgicas, reemplazo renal, medicamentos, administración de nutrición e hidratación, ¿no? Que eran todas las medidas de soporte vital que les mencionaba en las diapositivas anteriores. Eh,
Estas decisiones eh, idealmente requieren que la familia y el equipo médico estén de acuerdo en que estas terapias van a ofrecer poco beneficio, que tanto que tampoco vale la pena el dolor o sufrimiento que va a llegar a producir estas intervenciones para el beneficio que van a brindarnos, que las terapéuticas también no van a ofrecer una calidad de vida razonable o que no van a ayudar a obtener metas importantes, ¿no? Tanto para el paciente como para los familiares. No deja de ser algo complejo, no deja de ser algo difícil, pero es importante recordar que cualquier médico que esté en una terapia intensiva va a llegar a un punto que por más que intentamos realizar algo en nuestro paciente, ya no va a haber una adecuada respuesta. Y es importante también para la cuestión de no caer en la distanasia, que es lo que les mencionaba hace rato, pues saber hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto vamos a llegar y, y qué es lo que realmente podemos ofrecer a largo plazo para este paciente, ¿no? Habrá que tomar ese tipo de decisiones en algún momento y es importante pues estar acompañados de la familia, ¿no? Para que sea una decisión en conjunto. Bueno, otro punto a mencionar es relacionado con las órdenes de no resucitación. Esta es una herramienta importante, sobre todo en los médicos que trabajan en una terapia intensiva y se volvieron, digamos, tomaron más fuerza por la cuestión de que muchas veces la ventilación mecánica y el RCP no ofrecían un pronóstico, solamente terminaban prolongando la vida, ¿no? En algunos centros, pero esto ya es cuestión de terminología o de uso de términos, mencionan que prefieren decir no llevar a cabo resucitación en lugar de no resucitar, con la idea de no presuponer que el hecho de resucitar un paciente siempre va a tener éxito, ¿no? Se menciona también esto relacionado pues con la percepción inflada de este éxito o la percepción de los familiares o del público en general de que la RCP siempre tiene una probabilidad de éxito alta, ¿no? Entonces, es importante también nosotros asegurarnos qué percepción tiene el familiar respecto a esto eh, para que puedan apoyar en la toma de este tipo de decisiones, ¿no? También es importante que el médico escuche las metas generales de los familiares en lugar de brindarles una lista de posibles intervenciones. De esta manera podemos enfocar qué acciones específicas pudieran ayudar a llevar a cabo esas metas que los familiares tienen como objetivo, ¿no? En lugar de nosotros darle las posibles intervenciones de lo que vamos a hacer o de lo que se podría hacer. Se deben evitar frases como si se quiere que se haga todo por el paciente, ya que esto nos lleva a pensar en la cuestión contraria que sería no hacer nada. Entonces es importante no usar ese tipo de frases cuando demos los informes o cuando hablemos con ellos, ¿no? Sobre todo en la cuestión de resucitar. Si hay alguna situación donde el médico esté convencido de que el aporte invasivo no va a aportar ningún beneficio a largo plazo, también es válido que llegue a recomendar en contra de utilizar estas terapias, ¿no? Bueno, otra práctica también mencionada en la literatura es la extubación compasiva, que en términos generales se traduciría como una descontinuación de la ventilación mecánica, ¿no? Se menciona que esto es una importante habilidad que deben de tener todos los intensivistas. Esta va a requerir una planeación pues muy meticulosa donde se debe preparar a la familia, que es la parte más importante. Esto va a incluir pues ver quiénes van a estar presentes. Se puede y es válido preguntarles si quieren agarrar la mano de su niño cuando ocurre este proceso y hay que poderles explicar y distinguir bien los signos que son parte del proceso de muerte. Esto puede incluir cambios de coloración, que los pacientes presentan respiración ruidosa, contra signos que pudieran explicarnos o darnos la necesidad de que administremos medicamentos adicionales. Se prefiere que todo esto ocurra en un ambiente tranquilo
Y como les mencionaba anteriormente, hay que evitar dar predicciones precisas en qué tan rápido el paciente va a morir. Dar un lapso de tiempo es mucho más adecuado, o sea, decirle que puede ocurrir dentro de minutos a horas, días a semanas, para solamente brindarle una idea general a la familia. Es importante también tener preparada la medicación con anticipación para tratar síntomas que se pudieran llegar a presentar de manera anticipada. Y a veces se recomienda que puede llegar a ser útil disminuir el soporte ventilatorio antes de realizar este procedimiento para ver cómo se comporta el paciente, si llega a desarrollar disnea y valorar si es necesaria la administración de dosis adicionales de medicamento, ¿no? Lo que les pongo ahí es un artículo de muchos que hay, donde se menciona una revisión, ¿no? de este tipo de procedimiento. Solamente para ejemplificarles que está descrito. Este, y ahorita vamos a ver más adelante lo que corresponde a los medicamentos, ¿no? Otro aspecto importante es el manejo y control del dolor y síntomas, ¿no? Cuando los objetivos del cuidado ya sean más hacia el confort, es importante prestar atención a los medicamentos y pues al control de síntomas que les menciono. Estos pueden incluir desde dolor, disnea, ansiedad y agitación. Y es importante considerar que las dosis que se pueden llegar a administrar pueden ser inclusive más altas este, en este tipo de pacientes, sobre todo aquellos que pudieron haber generado tolerancia durante su estancia. En el caso de las benzodiazepinas y los opioides, las dosis de infusión pueden llegar a aumentar inclusive hasta un 20 a 50% hasta que se controlen los síntomas. Se menciona que normalmente esto ocurre un poco antes de que empiecen con despresión respiratoria. Se menciona también que en pacientes que no cuenten en ese momento con un acceso venoso, hay que recurrir a otras vías, que pudiera ser una vía transdérmica, sublingual, rectal o subcutánea, en lugar de pues, intentar obtener una vía de manera este, persistente y que esto le vaya a generar más disconfort al paciente por el hecho de estar funcionando con agujas, ¿no? Bueno, otros de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo en aquellos pacientes que ya están en una situación a lo mejor ya en final de la vida, es ciertos aspectos que tenemos que valorar con tiempo, ¿no? Uno de estos que es muy común también es pues la notificación a una organización de procuración de órganos. También es importante, si esta muerte ya está anticipada, hablar con los familiares y mencionarle qué síntomas podría llegar a presentar, valorar la necesidad espiritual o cultural del paciente durante y después de este proceso, eh, el soporte que se le va a dar a los familiares también durante y después del proceso, y pues la consideración de la realización de autopsia, ¿no? Que también es algo que se tiene que llegar a comentar en algún momento. Generalmente, sobre todo la cuestión de la procuración de órganos, es importante hablarles con tiempo porque ellos tienen que considerar y valorar al paciente para ver si es candidato, ¿no? También es importante darles información este, acerca de cuando una muerte puede llegar a ser incierta o que no tengamos una causa muy definida para la utilidad de poder realizar alguna autopsia, ¿no? Para poder tener más información al respecto, ¿no? Pero eso va a tener mucho que ver la forma en cómo nosotros se lo informemos. También es importante la cuestión de la documentación. Muchos familiares, por obvias razones, van a querer tener un tiempo a solas con su niño. Y en estos momentos nosotros podemos aprovechar para realizar la documentación necesaria, ¿no? Eh, que incluye pues el resumen de defunción, la documentación respecto al certificado, y todo esto pues para tratar de aligerar un poco el momento del paciente y que todo ocurra de la manera más fluida posible, ¿no? No ser nosotros los responsables de que se atrase alguno de estos procesos, ¿no? Bueno, y otro aspecto importante son los cuidados de la familia y el personal médico después de la muerte del paciente. Es importante reconocer que la muerte de un niño es un evento trágico y que pues afecta a todos los involucrados en su atención. Em, el manejo de este duelo pues es una parte crucial
de los cuidados que las familias necesitan después de este evento. También se menciona que es importante que los familiares incluyan o los papás incluyan a otros familiares, para que no se sientan excluidos del proceso en general. También mencionar que también los miembros del equipo médico van a tener cierto impacto por la muerte de un niño y están en riesgo de presentar una fatiga de compasión, que se le llama en la traducción en inglés, o el síndrome de burnout, por una exposición repetida a este tipo de eventos. Las guías del Colegio Americano de Medicina Crítica recomiendan un soporte estructurado para el personal médico que atiende este tipo de pacientes, que se conocen como sesiones de debriefing. Pueden ser estas facilitadas tanto por trabajo social, por cuidadores espirituales, por cuidados paliativos, por psicología, psiquiatría, este, y se debe de convertir en un foro seguro para discutir, pues, respecto a los sentimientos, ¿no?, que pueden llegar a generarse por vivir una experiencia particular, ¿no?, con algún tipo de paciente. Y pues que van a ser intervenciones necesarias y de ayuda para poder manejar el duelo, ¿no? Otras técnicas que se llegan a recomendar son, pues, la realización de otras actividades como ejercicio, este, actividades al aire libre, escribir, alguna práctica tipo espiritual, sesiones con algún terapista, o bueno, personal de la salud, mental, etcétera. Algunos médicos también llegan a enviar cartas de condolencia a los familiares como una forma de manejar ese duelo. Algunos llegan a acudir a los servicios fúnebres, para honrar la memoria del niño. Eso ya es cuestión individual, ¿no? Todo lo que pudiera llegar a ayudar para, pues, manejar el duelo de mejor manera. Bueno, de momento eso es todo por mi parte. Muchas gracias.